Bien, muy buenos días, tardes o noches, tengan compañeros. En esta clase virtual sincrónica vamos a ver algunos ejercicios de derivadas parciales, ¿no? Vamos a hacer algunos para comenzar, unos sencillos, luego vamos a ver si podemos entrar a algunas funciones compuestas, ¿no? Y bueno, vamos a ir siguiendo el orden de este libro, que tiene variedad de ejercicios en función, bueno, a nivel de los problemas que vemos en la facultad, ¿no? Dice problemas y ejercicios de análisis matemático de Berman, ¿no? Podríamos utilizar este o podríamos utilizar el MITAC o podríamos utilizar el 5000 de Demidovich, o sea, hay varios libros, o incluso el Chungara, ¿no? Pero este hemos visto que es un libro bueno nomás, es relativamente bueno, con ejercicios que podrían ser de examen, ¿no? Entonces, miren, esto ya comienza desde cálculo uno, ¿no? Miren, funciones, límites, derivadas, análisis de funciones, integrales, de cálculo uno, ¿no? Todo hasta el capítulo 6, incluso el capítulo 7 igual siguen siendo integrales, el 8 igual, el 9 igual, son series de cálculo uno, ¿no? Y aquí ya comenzamos con cálculo 2 desde el capítulo 10. Funciones de varias variables, dice, y cálculo diferencial. Y luego dice aplicaciones de esto. Entonces, el capítulo 10 ya dice funciones de varias variables, propiedades de más elementales, derivadas y diferenciales de las funciones de varias variables. Eso es lo que nosotros hacemos. Luego, derivación de funciones, derivación sucesiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el capítulo 10 y el capítulo 11 de este libro son muy buenos que nos podrían ir sirviendo para ver qué ejercicios podemos resolver, ¿no? Entonces, de su práctica, igual seguramente de estos capítulos va a salir y evidentemente de otros libros más, ¿no? Entonces, vámonos a la página 208. Algo más, si se escucha entrecortado, se corta la pantalla, lo que sea, me avisan nomás, ¿ya? A la 208. Mm, está bien. Bien, estamos en la 206. Sí, aquí está. Miren, aquí explica ya que son funciones de varias variables, dominio, continuidad, cosas que ya hemos ido viendo antes de ver límites, ¿no? Entonces, miren ahí en particular, tal evaluación de funciones, ¿no? Dada la función, etcétera. Entonces, lo que nos vamos a pasar es nosotros a las derivadas. eh, Funciones implícitas y demás, todo ese tipo de cosas hay, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos entendido qué son funciones de varias variables. Incluso hemos visto cómo se pueden hacer sus gráficos, ¿no? Un paraboloide, por ejemplo. Después aquí tenemos otros gráficos de con límites. Miren, límites igual podríamos haber visto en esta parte de funciones de varias variables, pero el docente no mete esta parte al examen. Correspondería a otro video. Aquí está. Derivadas y diferenciales de funciones de varias variables, ¿no? Entonces aquí ya tenemos varios tipos de ejercicios. Entonces, miren, ya comienza aquí con diferenciales, ¿no? Podríamos ir buscando algo de directamente con derivadas. Mm, miren, por ejemplo, aquí hay uno sencillo. U, Z, con X, con Y, comparar resultados. Miren, esto es interesante. A ver, vamos a hacer este primer ejercicio en aquí. Y evidentemente, miren, vamos en la pizarra. Tenemos que ir recordando las reglas de derivación que sabemos de cálculo uno. Porque para cálculo 2 lo mismo que cálculo uno va a ser. O sea, las derivadas y demás va a ser muy fácil, casi igual que cálculo uno, ¿no? Entonces, podemos comenzar con este primer ejercicio para ver cómo se derivan funciones, derivadas parciales de funciones, ¿no? Y dice, miren, sean las funciones, este es cálculo uno. Vamos a ver, le daremos solución. De cálculo uno es lo primero. Dice, u es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado, dice. Donde a es una constante. Dice, calcular la derivada total de u con respecto de x. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Pues como sabemos calcular de toda la vida. Las raíces cuadradas lo podríamos expresar así. Bueno, vamos a derivar así, ¿no? Derivada total con respecto de x. Y la raíz cuadrada lo podemos expresar así. A cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio, ¿no? Entonces, para derivar, siempre comenzamos de afuera y vamos entrando a lo más adentro, ¿no? De afuera hacia adentro. Entonces, derivaremos primero este 1 medio, ¿no? La raíz cuadrada. Entonces, sabemos cómo se deriva, ¿no? Primero el 1 medio baja en un medio baja, ¿no? De la regla que conocemos, la derivada con respecto de x,
de x a la n, ¿no? O si no, de u a la n, de u a la n, podríamos decir. Entonces aquí n baja, y luego u a la n menos uno y volvemos a derivar lo que está dentro, derivada de u con respecto de x, ¿no? Así la regla de la cadena. Entonces, donde u depende de x, ¿no? Entonces, el exponente baja y se les resta menos uno y luego derivamos lo que está adentro. ¿Recuerdan? Entonces, aquí lo mismo, en un medio baja, lo que está ahí adentro se le mantiene nomás a cuadrado menos x cuadrado y a la un medio menos uno. Ahí está, esta se llama regla de la cadena para cálculo uno, ¿no? Por la derivada de lo que está adentro. Entonces derivamos lo que está adentro. Lo que está adentro sería esto. Y para derivar esto, miren, la derivada se va a partir para esto y para esto. Entonces, miren, lo podemos anotar por la derivada de lo que está adentro, ¿no? Estamos derivando paso por paso, como se hacía en cálculo uno. Ahí está, por la derivada de lo de adentro. Entonces, lo de afuera ya hemos derivado. Aquí va a quedar un medio de a cuadrado menos x al cuadrado a la menos un medio queda. Ahora la derivada de lo que está adentro. Este a cuadrado es constante, entonces su derivada se hace cero, ¿no? Luego menos se queda menos nomás y la derivada de x al cuadrado lo mismo. El 2 baja y se le resta uno. 2 menos uno va a ser uno. Entonces quedaría la derivada ahí, cero menos dos x a la uno, pero se sobreentiende, ¿no? Por lo cual este cero se sobreentiende y este menos sobrevive, ¿no? Y este 2 de arriba con este 2 de abajo se puede simplificar, ¿no? Aquí esto con esto se va. Y miren, lo que quedaría sería esto. X, ¿no? Este x multiplicado por a cuadrado menos x al cuadrado a la menos un medio. Ahí está la derivada total, ¿no? Derivada de u con respecto de x. Esto no es derivadas parciales. Estamos recordando lo que se hacía en cálculo uno. Ahí está, menos un medio. Esto vendría siendo la solución. Este sería un inciso A, digamos, ¿no? Ahora un inciso B nos dice, sea la función z que depende de dos variables. Aquí u dependía solamente de x porque a no es variable, ¿no? Pero ahora z depende de dos variables. Y cuadrado menos x al cuadrado, dice. Ahí está. Y nos pide hallar la derivada parcial de z con respecto de x. ¿Cómo hallamos eso? Dice, ¿no? Y dice comparar los resultados. Capaz esto se podría hacer con tablas de derivación, diré con definición de derivada, ¿no? Con un límite y demás, pero nosotros podríamos hacerlo igual, utilizando la regla que vamos a conocer para derivadas. Pero hasta aquí pausaremos. Bien, entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se hacía en cálculo uno. Ahora en cálculo 2 se anota derivada parcial, porque el z, podemos hacer su diagrama de árbol, ¿no? Z depende de x, pero también depende de y. Como depende de dos variables, la derivada no va a ser total, va a ser derivada parcial, porque estamos derivando con respecto de uno, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿cómo se calcula esto? Miren, aquí ya nos dice el ejercicio. Estamos derivando con respecto de x, ¿no? Con respecto de x. Entonces vamos a seguir esta línea que nos lleve a x. Todo lo que no sea x va a ser constante. Lo que sea que no sea x, constante, ¿ya? Esa va a ser la propiedad para derivar. Entonces va a ser la derivada parcial con respecto de x. De esta raíz lo podemos anotar igual que hace rato. Y cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio. Entonces derivamos, igual, de afuera hacia adentro. Va a ser un medio de y cuadrado menos x al cuadrado a la un medio menos uno multiplicado por la derivada parcial de lo que está dentro. Y lo que está dentro lo vamos a partir en dos derivadas porque es una resta, ¿no? Entonces, por la derivada parcial con respecto de x de y cuadrado menos la derivada parcial con respecto de x cuadrado. Es lo mismo que hemos hecho arriba, ¿no? Lo hemos partido en dos. Aquí lo mismo. Ahora, aquí es la clave. Miren, el y es variable, pero no es x. Entonces se lo considera constante, por lo cual su derivada es cero, ¿no? Y la derivada parcial de x cuadrado con respecto de x es lo mismo de hace rato, va a quedar menos 2x, ¿no? Entonces esto va a ser igual a un medio. Este ya se ha hecho cero y queda aquí menos 2x. Y es efectivamente casi casi lo mismo que nos ha quedado hace rato, porque este 2 con este 2 se va, queda menos. Ah, miren, hace rato me he olvidado del menos. Aquí no es plus x nomás, ¿no? Aquí es menos x.
Es detalles, no se pueden equivocar porque si no, no salen los ejercicios. Aquí es menos x. Aquí también va a ser menos x. Y verán, el resultado es prácticamente lo mismo que hace rato, porque miren, en el primer ejercicio el a se consideraba constante y en el segundo el y hemos considerado constante. O sea, da casi lo mismo. Cuando derivamos parcialmente, todo lo que no sea la variable que estamos derivando se va a considerar constante. Y al final las derivadas parciales va a ser lo mismo que hacíamos en cálculo uno. Es decir, no hay que aprender nada nuevo, simplemente hay que seguir derivando como ya sabíamos, ¿no? Bien, ese sería el primer ejercicio para darles un ejemplo de cómo es cuando se deriva parcialmente. Bien, miren, vamos a seguir haciendo algunas derivadas. Es sencillo, vamos a ver. Miren, el ejercicio nos decía calcular la derivada parcial de z con respecto de x y calcular la derivada parcial de z con respecto de y. Simplemente eso. Y la función es esta, ¿no? Entonces le daremos solución. Siempre es bueno hacerse un diagrama de árbol. Aquí del ejercicio vemos que z depende de x, porque ahí hay un x, ¿no ve? Después también depende de y. Estas son variables independientes y esta es la variable dependiente. Y aquí en las derivadas también aparece eso. Lo de arriba se llama variable dependiente y lo de abajo se llama variable independiente. ¿Ya? Eso hay que saber reconocer bien porque el diagrama de árbol nos va a servir mucho, mucho más adelante cuando hagamos ejercicios más complicados, ¿no? Entonces aquí eso ya tenemos, es lo principal, ¿no? Ahora podemos calcular la primera derivada, la primera derivada de z con respecto de x. Ahí está, a ver, veremos, hay que derivar de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces la derivada parcial con respecto de x, ¿de qué cosa? Del logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y, ¿no? Ahí está. Entonces, primero el logaritmo. La derivada del logaritmo natural, miren, aquí está. La derivada del logaritmo natural es uno sobre x. Si no fuese logaritmo natural y fuese logaritmo normal, podríamos llevarlo a logaritmo natural ambos, ¿no? Y hacer una derivada con una regla. Por ejemplo, miren, si fuese la derivada con respecto de x del logaritmo normal, digamos, de x, esto ya no va a ser uno sobre x, pero este logaritmo lo podemos anotar así. Derivada con respecto de x del logaritmo natural de x dividido entre el logaritmo natural en base 10, ¿no? Es alguna propiedad que podríamos ir viendo de las bases, ¿no? Entonces este logaritmo en base 10 sale y esto va a ser uno sobre el logaritmo natural de 10 en base e, ¿no? Del logaritmo natural de x, que sería uno sobre x. Entonces algo así iría quedando la derivada, ¿no? Entonces, igual se puede hacer si fuese en caso de logaritmo, pero en la mayoría de los ejercicios de matemáticas aparece el logaritmo neperiano, ¿no? Bien, en este caso es lo mismo, y pues bueno, su derivada del logaritmo es uno sobre su argumento, entonces eso notaremos aquí. La derivada del logaritmo de u, digamos, es uno sobre su argumento es u, por la regla de la cadena, la derivada de lo que está adentro, ahí está, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces va a ser esto, uno sobre lo que está dentro, x más logaritmo natural de y, por la regla de la cadena, la derivada, en este caso derivada parcial, de lo que está dentro, x más logaritmo natural de y. Ahí está. Ahora volvemos a derivar. Esta derivada se va a partir para esto y para esto. Y esto va a ser la derivada de x. Bueno, lo primero se mantiene. La derivada de x con respecto de x va a ser uno, ¿no? Porque es la derivada de x, el x o su exponente es uno baja y uno menos uno va a ser cero, ¿no? Entonces x a la cero va a ser uno. La primera derivada va a dar uno más la derivada del logaritmo natural de y con respecto de x. Miren, aquí todo es y, ¿no? Todo es y, no hay nada para nada x, y además el y no depende de x. Entonces, todo es y, su derivada va a ser cero, ¿ya? Entonces aquí va a ser cero porque todo es y, no hay nada de x, ¿no? Entonces sería uno nomás, por lo cual la derivada parcial con respecto de x de z había sido uno dividido entre x más el logaritmo natural de y. Ahí está la primera derivada que nos pedía resolver solución. Inciso A, digamos. Ahora el inciso B nos pide la derivada de z con respecto de y. Lo mismo, la derivada con respecto de y
del logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Esto de principios va a ser casi lo mismo porque el logaritmo, primero lo de afuera, ¿no? Entonces la derivada del logaritmo ya hemos visto cómo es. Entonces va a ser uno sobre su argumento, logaritmo natural de y. Ahora por las de la cadena, la derivada con respecto de y estamos haciendo ahora de lo que está dentro, x más el logaritmo natural de y. Esto aquí va a ser igual, lo de fuera se mantiene nomás. Ahí, no le tocamos. Ahora derivamos lo que está dentro. Por. Ahora esto. La derivada de esto con respecto de y es ahora. Miren, el x no es y. Ahora sí, miren, es al revés ahora. El x ya se vuelve constante. En este caso, porque estamos derivando con respecto de y. Es decir, el x se va a hacer cero. Como hace rato el y se ha hecho cero, ahora el x se hace cero porque no es y. A no ser que hubiese x por y. Entonces ahí ya no se hace cero porque aquí hay un y hay que derivar como sabemos, ¿no? Entonces aquí el x se hace cero, porque no hay para nada y, pero aquí sí hay y separado con una suma, ¿no? Aquí sí hay y, entonces aquí va a ser cero más la derivada del logaritmo de y, eso va a ser uno sobre y. Uno sobre y ahí muere, porque el y es y, entonces ya no hay que hacer regla de la cadena ni nada, ¿no? Entonces ahí está la derivada. Esto aquí en paréntesis, ¿no? Por lo cual, simplemente sería eso, ¿no? Aquí este cero no lo anotamos y la derivada de z con respecto de y había sido uno dividido entre x más logaritmo natural de y multiplicado por y, ¿no? Por ese y que sobrevive de aquí. Ahí está la solución al inciso B. Hasta aquí pausaremos. Bien, vamos a hacer unos ejercicios más, un ejercicio más con exponente y vamos a calcular lo mismo, derivadas con respecto de x y con respecto de y. Ahí está. Miren, dice, sea z igual a x por y por e a la seno de pi por x por y. Donde nos pide calcular la derivada de z con respecto de x y la derivada de z con respecto de y. Le daremos solución. Bien, si se corta esta reunión, al mismo enlace se unen ya. Va a ser una sesión más y ahí terminamos. Bien, como siempre, es bueno dibujarse el diagrama de árbol. Miren, z depende de x, depende de y. El e es un valor constante, no es variable. Y el pi también, entonces no son variables. Por lo cual z solamente depende de x y depende de y. Entonces nos pide estas derivadas, lo mismo que hace rato. Entonces, la derivada parcial con respecto de x de z, esto es la derivada con respecto de x de todo esto, x por e a la seno de pi por x por y, está largo. Hay que saber cómo derivar esto. Miren, hay que ver dónde está x. Todo lo que no sea x es constante. Entonces, miren, aquí hay x, aquí hay x, aquí hay y, pero aquí hay x por y, digamos. Pero luego tenemos e a la x también, o sea, hay algún x aquí arriba. Entonces son dos términos que contienen x. Eso es la derivada de un producto. La derivada de u por b, digamos, esta es igual a la derivada del primero, ¿no? La derivada del primero, que vendría siendo así, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahí está. Entonces eso vamos a tener que hacer aquí. Y lo haremos a detalle. ¿Cómo es la primera derivada que hacemos esto? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahí está. El primero más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Listo. Ahora tenemos que hacer dos derivadas parciales, ¿no? Entonces, el primero está fácil porque, miren, aquí está. La derivada de x por y. Aquí hay x, pero este y no es que se haga cero, porque ya está acompañado de un x. Lo que va a pasar de aquí es que este y es constante, sale de la derivada, ¿ya? Este y es constante, sale, y solamente hay que derivar el x. La derivada de x con respecto de x va a ser 1, por lo cual toda esta derivada se hace y por 1. Ahí está, multiplicado por todo esto que no lo hemos tocado.
más x por y. Ahora esto, igual es importante saber derivar exponencial. Recordaremos que la derivada de e a la u, digamos, es igual a el mismo e a la u, porque su derivada y su integral no cambian, ¿no? Pero aquí multiplicado por la regla de la cadena, por la derivada de lo que está arriba, ¿no? Ahí está. Entonces aquí lo mismo, no cambia, ¿no? Aquí va a ser e a lo que está arriba, e a la seno de pi por xy. No, no le cambiamos, pero hay que derivar lo que está arriba, dice. Entonces por la derivada parcial con respecto de x de lo que está arriba, del seno de pi por xy. Ahí está. Bien, y esto quedaba y por e a la seno de pi xy más esto. Ahí está. Ahora la derivada de esto. Miren, es seno de pi por xy es igual, pues todo eso es el argumento del seno. Pi por xy. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la derivada del seno? Es igual, hay que recordar. Sabemos nosotros que la derivada, así, del seno de u, digamos, la derivada del seno va a ser, aquí, derivada es el coseno positivo de u por la derivada de lo que está adentro, ¿no? El argumento se llama lo que está adentro. Y si quisiéramos del coseno, la derivada del coseno es negativo el seno de u y evidentemente por la derivada de lo que está adentro. Siempre es así, ¿no? De afuera hacia adentro. Ya, después, aquí tenemos eso. Miren, la derivada del seno. Y la derivada del seno es el coseno de lo que está del argumento, ¿no? Entonces esto va a ser por coseno de pi xy, pero luego dice por la derivada de lo que está dentro. Entonces lo que está dentro del seno es todo esto. Entonces por, en este caso es derivada parcial, por la derivada parcial de lo que está dentro. Pi xy. Ahí está. Listo. Ahora aquí el pi y el y serían constantes, ya que estamos derivando con respecto de x. ¿Sí? Entonces el pi y el y serían constantes y salen de la derivada. Y la derivada de x con respecto de x va a ser 1. Por lo cual esta derivada quedaría todo esto, quedaría pi por y que ha salido de la derivada por 1. Ese 1 que sería la derivada de x con respecto de x, ¿no? Ahí está. Listo, finalmente el resultado sería este. La derivada de z con respecto de x había sido igual a y por e a la seno de pi por x, xy, más xy por pi por y. Miren, pi por y por xy. Eso sería pi por x por y al cuadrado, ¿no? Porque y, aquí tenemos un y aquí también tenemos un y que se van a multiplicar, por eso y cuadrado, por coseno y por este exponente. Entonces, por e a la seno de pi por xy, por coseno de pi por xy. Ahí está. Y esto sería la derivada parcial. A veces sale bonito como hace rato, pero a veces largo, ¿no? Entonces, hasta ahí pausaremos. Bien, eso sería una primera parte del ejercicio, ¿no? Ahí está verificado con calculadora igual y ahí sale, ¿no? Hay varias calculadoras, MATLAB igual, ¿no? O si no, Wolfram Alpha igual hace integrales derivadas, ¿no? Son calculadoras que ya habían antes de la inteligencia artificial. Y ahora con la inteligencia artificial más todavía se puede verificar, digamos, ¿no? Entonces, así sería. Ahora, para la otra derivada de z con respecto de y, ya se los dejo para ustedes, porque les aseguro que va a salir casi, casi lo mismo que esto. Solamente que aquí en vez de y, seguramente cuando deriven con respecto de x, aquí va a salir x en vez de y. ¿Por qué les digo eso? Porque esta función tiene una característica. Miren, si en vez de y yo anoto x, podríamos decir que tienen casi el mismo peso, ¿no? En vez de y anoto x y en vez de x anoto y, la función no va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo, miren. Z igual a y por x, ¿no? En vez de y, x y en vez de x, y. Por e a la seno de pi por y x. Pero esto sigue siendo lo mismo que lo de arriba, porque igual el orden de los factores no afecta, ¿no? Sigue siendo lo mismo, entonces tienen como que el mismo peso, podríamos decir. Y aquí la derivada va a cambiar solamente en que cuando derivemos con respecto a y, aquí no va a ser y, aquí va a ser x. Ese va a ser el resultado. Entonces eso ya se los dejo para que practiquen ustedes, ¿ya? Bien, haremos otro tipo de ejercicios.
Y hemos visto que derivar es lo mismo que hacíamos en cálculo uno. No cambia casi nada, ¿no? Simplemente hay que ver con qué variable estamos derivando. Ahora veremos qué más nos pide el Berman. Bueno, y aquí hay variedad de ejercicios. Miren, X por aquí es regla del producto y de paso es regla del cociente, pero este cociente lo podemos volver producto, ¿no? O sea, es larguísimo, ¿no? Más que difícil, estas derivadas que aquí son bien largas, no son bien prácticas para poder hacer, ¿no? No conviene. Pero igual se puede derivar, conociendo las reglas de derivación que ya sabemos, ¿no? A ver, otro. mm, U de Z, U de T, dice. Ya. A ver, haremos esto. Ultimito, podría ser este. O si no, otra, a ver. Aquí está con producto. No, está fácil. ¿Qué ángulo con la tangente? Inyección positiva. Ya, luego vamos a hacer estos. Haremos hoy día derivadas nomás. Después vamos a hacer diferenciales. O si nos alcanza, hacemos algún diferencial. Después de eso tenemos que hacer de funciones compuestas. Esto sí es clave, porque generalmente estos de compuestos entran al examen. Pero si no sabemos derivar los facilitos como los que estamos haciendo hoy día, no vamos a poder los compuestos, digamos, ¿no? A ver, haremos este otro que está igual súper fácil, el 3086. Estamos haciendo ejercicios del Berman, por si acaso. A ver, aquí dice, sea u igual a la raíz cuadrada de a z al cubo menos b por t al cubo, dice. En este ejercicio no especifica cuál es constante, cuál es variable, ¿no? Pero aquí nosotros vamos a interpretar. Dice, hallar la derivada parcial de u con respecto de z y la derivada parcial de u con respecto de t para cuando z vale b y cuando t vale a. O sea, cuando z vale b, cuando t vale a, estos son valores ya fijos, podríamos decirlo. Y cuando hablamos de valores fijos, estamos hablando de valores constantes. No, entonces aquí ya podríamos ir analizando y decir que la variable, por ejemplo, aquí tendremos solución siempre vemos lo que está arriba, ¿no? Aquí dice derivada de u con respecto de z. Entonces, lo que está arriba es la variable dependiente y lo que está abajo es la variable independiente. ¿Sí? Variable dependiente, variable independiente. O sea, en este caso z sería una variable independiente y aquí también t sería una variable independiente también, ¿no? Y lo demás que no nos especifica el ejercicio podríamos tomarlo como constantes. Por ejemplo, podemos decir que a es constante y también que b es constante. O sea, ni variable ni nada, constante. ¿No? Entonces, su diagrama de árbol para esta función u, ¿cómo sería? U va a depender de z y también va a depender de t. ¿Sí? Así sería el diagrama de árbol, de dependencias, digamos. Entonces, calcularemos lo primero, el inciso A. Dice la derivada parcial de u con respecto de z. Esto es la derivada parcial con respecto de z de u. Pero u es esto, pero esta raíz lo quiero expresar como más fácil. A z cubo menos b t cubo a la 1 medio. Ahí está, esto ya sabemos derivar, ya hemos hecho hace rato. Entonces esto va a ser un medio de a por z al cubo. No le tocamos todavía, ¿no? Lo de dentro. Menos b por t al cubo. Estamos derivando el 1 medio. 1 medio menos 1. Ahí está. Ahora recién por la derivada de lo que está adentro, ¿no? Por la derivada de lo que está adentro, pero con respecto de z. Entonces la derivada con respecto de z de a por z al cubo menos b por t cubo. Listo. Ahora aquí todo lo que no sea z, sea constante o no, todo lo que no sea z se va a hacer constante, ¿ya? Aquí tengo b y t y de paso al cubo, pero para nada aparece z aquí y además está separado con resta, ¿no? Para nada aparece z. Entonces todo esto es constante, por lo cual la derivada de una constante se hace cero, ¿no? Ya hemos hecho esto hace rato, cero. Ahora aquí sí hay z, ya que hay una constante. Esta constante saldría de la derivada y la derivada de este z sería eh, eh, es 3, ¿no? A ver, esto va a ser 1 medio. Copiamos lo del principio, 1 medio de a por z al cubo menos b por t cubo a la menos 1 medio. Así por esto. Por el a no le hemos tocado. Entonces el a y el 3 baja. 3 por z al cuadrado. Le hemos restado 1 al 3, ¿no? Ahí está. Entonces la derivada parcial
de u con respecto de z, dice que es 3 medios de a por z al cuadrado de a por z cubo menos b por t cubo a la menos un medio. Ahí está la solución. Pero nos dice, esto ya es una derivada evaluada. Nos dice para evaluar para z igual a b y para t igual a a. Eso se nota así. Miren, esa derivada lo vamos a evaluar cuando z vale a y cuando t vale b. Ah, no, al revés, ¿no? Cuando z vale b, cuando z vale b y cuando t vale a, dice. Lo estamos evaluando para valores constantes. Entonces, donde veamos z ponemos b y donde veamos t ponemos a. Entonces aquí va a ser 3 medios de a por z, pero z vale b. Vamos por b al cuadrado por a por z, pero z vale b. Aquí b. Menos b por t, pero t vale a. Ahí está. Y esto a la menos un medio. Después de esto, ¿qué podemos hacer? A ver, aquí ya quedaría simplificar demasiado porque ya son todo valores constantes. Esto sería 3 medios de a por b al cuadrado. Aquí vamos a tener a por b al cubo y aquí menos b por a al cubo. Podemos factorizar a por b. Aquí factorizo a por b y voy a tener b cuadrado menos a cuadrado, factorizando, ¿no? A la menos un medio. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Este un medio lo podemos partir, ¿no? O bueno, lo podemos volver positivo si lo llevamos abajo. Aquí va a ser arriba, bueno, ahí nomás 3 medios. Arriba va a quedar a por b cuadrado. Y abajo a por b cuadrado menos a cuadrado. Esto a la un medio, ya positivo, ¿no? Ahora este un medio lo puedo repartir para cada factor. Y estamos simplificando, ¿no? Aquí va a ser a por b cuadrado dividido entre a por b, o incluso así, a la un medio, b a la un medio por raíz cuadrada, digamos, ¿no? De b cuadrado menos a cuadrado. Así podríamos hacerlo. Ahora esto sería 3 medios de a menos un, aquí va a ser uno menos un medio, eso sería un medio. Entonces a la un medio y 2 menos un medio, esto es 3 medios. B a la 3 medios. Ahí está. Dividida entre la raíz cuadrada de b cuadrado menos a cuadrado. Eso sería la derivada parcial de u con respecto de z, evaluado cuando z vale b y cuando t vale a. Hasta aquí pausaremos. Bien, entonces ya hemos hecho ejercicios bien sencillos, ¿no? Todo derivadas y evaluando todavía las derivadas en algún punto. Podemos hacer uno más para finalizar. Uno que tenga que ver tal vez con alguna aplicación. A ver, veremos aquí en el Berman. Estamos en la página, en aquí, 386. Ya hemos hecho este, el 386, 3086. Ahora, otros son largos, más que difícil, es largo esto, ¿no? O sea, no hay mucho que pensar. En su mayoría son largos nomás. Así que otros, a ver, bueno, otra notación para anotar derivada parcial es esta con subíndice. Eso los voy a explicar en clases presenciales. Podemos analizar eh, mm, este, el 3091 dice qué ángulo forma la tangente a la línea en el punto 2 con la dirección positiva del eje de las abscisas, dice. A ver, haremos esto. Esto ya es un poco más de aplicación. El 3091. Y hay que analizarlo, hay que hacer un gráfico seguramente. Ya es tipo examen. A ver, dice, ¿qué ángulo forma la tangente a la línea? Ya es una línea, hay que graficar. Una solución. Tangente a la línea es una línea en el plano, en un plano, ¿no?
En el punto 245 con la dirección positiva del eje de las abscisas. Eh, a ver, primero que nada, ¿qué línea es? Tenemos aquí dos ecuaciones, em, donde el primero es es una función de dos variables, es z igual a x cuadrado más y cuadrado dividido entre 4. Los gráficos de las funciones de dos variables, sabemos nosotros que son em, de dos variables, son gráficos en el espacio. Por ejemplo, en x, y aquí, ¿no? Aquí vamos a tener un valor de z, digamos, ¿no? Así, por aquí. Entonces, esto podría ser una superficie en el espacio. Algo así. Y aparte es un paraboloide. Y sí va a ser así, ¿no? Pero podríamos generalizarlo como una superficie en el espacio. Y aquí adentro oscurito porque es la parte de adentro, digamos, ¿no? Una superficie en el espacio. Esto sería X, esto sería y esto sería Z. Y esto sería el gráfico de Z que depende de X, Y, ¿no? O sea, esto. Dice una curva, dice, a la línea. Pero esto no es una línea, es una superficie. Pero aquí nos dice Y igual a 4. El gráfico de Y igual a 4 es un gráfico constante. Bueno, es una superficie plana. Cuando Y vale 4, se genera un plano. Ahí, ahí, y luego lo mismo. Por aquí va a llegar y esta línea va a bajar hasta aquí abajo. Ahí está. Entonces, este plano es el plano constante cuando Y vale 4. Y igual a 4, su gráfico es este plano. Ahora, este plano es como un cuchillo. Va a cortar a la superficie en una curva. Este plano va a ir cortando la superficie así, más o menos. Y esta curva es la que nos va a definir, incluso va a seguir cortando hacia allá, ¿no? Esta curva, llamada curva C, digamos, es la línea de la que nos habla el ejercicio. ¿Ya? Entonces, esta curva de por aquí le podemos dar nombre. Esta es la curva que corta y se llama curva C, esa línea. Entonces dice, ¿qué ángulo forma la tangente a esta línea? Entonces esta línea va a tener una tangente, ¿no? Una tangente por ahí, o bueno, más aquí, una tangente, algo así. La tangente a esta línea en el punto 245. O sea, esta tangente va a ser en este punto, digamos, en ese punto P. Ahí está. Entonces, ¿qué ángulo forma esta tangente con la dirección positiva al eje de las abscisas? Entonces, ¿cuál es el eje de las abscisas? Podríamos mostrar esta línea en este plano XZ. ¿Ya? Entonces, por aquí podemos dibujar el eje X, o si no, aquí, ¿no? Viéndolo de costado, desde este lado lo vamos a ver, ¿no? Ahí tenemos nuestros ojos y lo vamos a ver desde este lado. Ahí está el eje X, hacia arriba está el eje Z, ¿no? Entonces sería el eje X, este sería el eje Z. Lo estamos viendo de costado. Esta curva va a ser más o menos así, ¿no? Bueno, una curva que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Ahí está. Ahí está la curva y tenemos recta tangente. Ahí está, en un punto P, donde el punto P tiene coordenadas 4, bueno, 2, 4, 5. 2, 4 y 5. Ahí está. Entonces, ¿qué ángulo formará, dice esta línea, con el eje de las abscisas? Y el eje de las abscisas es pues X. Y para saber el ángulo, nosotros necesitamos la tangente, ¿no? La tangente del ángulo. Tangente del ángulo alfa, digamos. El ángulo alfa sería toda esta vuelta, eh, que esta línea forma con el eje X. O sea, este ángulo de aquí, todo este ángulo sería alfa, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdrá la tangente de alfa? Y para saber cuánto vale el ángulo, necesitamos la tangente, porque de ahí vamos a sacar la arcotangente y hallamos el ángulo. Entonces necesitamos la tangente, pero la tangente es la derivada parcial de z con respecto de x, porque en ese eje queremos saber el valor de la pendiente. Entonces, miren, tanto análisis hemos hecho para saber que solamente necesitamos calcular la derivada parcial de z con respecto de x. Nada más, ¿no? Entonces, calcularemos. Ahí está el z. Entonces, la derivada parcial de z con respecto de x es igual a, bueno, este 4 sale de la derivada, va a ser un cuarto.
y derivamos lo que está arriba. X cuadrado más y cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x más la derivada de y cuadrado, pero y cuadrado es y, no tiene x, entonces esto es cero. Y esta derivada queda x medios. Ahí está, es la derivada. Ahora dice en el punto 245. Evaluaremos esta derivada. Evaluaremos la derivada de z con respecto de x en el punto cuando x vale 2, cuando y vale 4 y cuando z vale 5. En este caso no aparece ni x, bueno, no aparece ni y, no aparece ni z. Entonces solamente hay que evaluar el x. El x en vez de x ponemos 2 y esta va a dividir entre 2 y esto va a dar 1. Por lo cual, la tangente del ángulo alfa había sido 1. Despejamos la tangente alfa, ¿vale? La arcotangente de 1 y esto sale 45 grados. Dice que forma, miren, aquí no está 45 grados, es porque nuestro gráfico lo hemos hecho mal. Evidentemente, hemos hecho un gráfico que no está a escala ni nada, ¿no? Pero aquí sacamos la respuesta de que alfa vale 45 grados y podemos graficarlo. Así que hasta aquí, esto sería la respuesta, la solución, y podemos graficarlo ahora sí en GeoGebra para entender qué estamos haciendo. Así que vámonos al GeoGebra 3D. A ver, eso es. Aquí pondremos. mm, Esto. Bien, esta es la importancia de las derivadas, chicos. Miren, ahí ya tenemos el plano y ven lo que hemos hecho. A ver, lo vamos a poner de un solo color. Mm, ¿Dónde está este eje cuadrícula? Bien, la función, recuerden, era z igual a una división. X cuadrado más y cuadrado dividido entre 4. Ah, bueno, no había sido un paraboloide hacia abajo, había sido un paraboloide hacia arriba. Evidentemente, me estoy confundiendo, ¿no? Ahí está. Es un paraboloide de color azul, digamos, ¿no? Un poco más suavito. Bien, ahí está el paraboloide. Esta es la función que hemos dibujado. Ahora nos decía cuando y vale 4. Ahí está. Este es el plano cuando y vale 4. El paraboloide de anaranjado. Ahora, la intersección de estos dos, ¿sí? Miren, la intersección de estos dos, podríamos utilizar aquí la herramienta intersección de dos. La intersección de estos dos nos da una curva, ¿no? Ahí está la curva. Entonces, la curva la hemos dibujado nosotros al revés, ¿no? No está a escala nuestro gráfico. Como os digo, no está para nada a escala, pero hay una curva en el plano. Bueno, aquí X y la había puesto. No es pues X y, aquí es Z. Ya, aquí es Z. En el plano XZ hay una curva. Y sería esa curva de color azul. En este caso, la curva de color azul está hacia arriba, ¿no? Esto ya es a escala con gráfico. Entonces, aquí nuestro gráfico está al revés. Sería haberlo hecho hacia arriba, ¿no? Pero ahí tenemos algo de idea. Entonces, miren, aquí está el plano XZ, vean. Y si lo apago esto y lo apago esto, se ve la curva. Ahí está. Miren, es una curva que está como que hacia arriba, ¿no? Una parábola. Y nos dice calcular la tangente, la pendiente de la tangente a esta curva en el punto P, que es igual a 2, 4 y 5. Ahí está. En ese punto P va a haber una tangente, ¿sí? Y la tangente a eso, a la curva en el punto P, ¿qué ángulo formará con el eje X? Dice, y ese es el ángulo que hemos calculado. Entonces aquí podríamos graficarnos una tangente todavía, eh, pero ya sería una ecuación de una recta en el espacio, que ahorita no nos va a alcanzar tiempo de graficar, así que eso en la pizarra de una vez. Ya entonces vamos a copiar estos dos gráficos. Ahí está uno, ahí está otro. Entonces nos copiaremos esto. Miren, esta es la importancia, lo que se tiene que entender. La intersección de dos, vamos a añadir uno más. Ahí está. La intersección de dos superficies nos da una curva, ¿no? Ahí está. Y luego de esta curva nos dice calcular la tangente. La tangente. Ahí tenemos el eje X. Y por aquí podríamos ponerlo, a ver, le voy a quitar sensibilidad a esto. Ahí está. Mejor por aquí. Ahí está.
¿no? Ahí está el X, ahí está el Z y ahí está la curva. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es calcular la pendiente de la tangente a esta curva, ¿sí? La pendiente de la tangente, que sería una recta más o menos así, ahí, ahí por ejemplo, ¿no? Ahí está, esta recta es tangente. Y hemos calculado el ángulo que forma esta recta tangente con el eje X. El eje X es horizontal, ¿no? Ahí está. Y este ángulo que hemos calculado en el ejercicio, esto ya está a escala y todo, ha salido el ángulo alfa y esto sale 45 grados. Ahí está. ¿Listo? Entonces ahí está la interpretación geométrica de lo que hemos hecho, ¿no? Y solamente es derivada parcial. Como verán, el gráfico aquí estaba al revés, pero ahí haciéndole ya a escala con GeoGebra y demás, el ángulo había salido 45 grados tal cual como hemos calculado nosotros, ¿no? Entonces, aplica la geometría. Eso es derivada parcial, ¿no? Ángulo con ejes. Y ahí está el ángulo y sale 45. Bien, eso sería el último ejercicio que vamos a hacer por la clase de hoy. La siguiente clase ya vamos a hacer ejercicios más complicados con derivadas de funciones compuestas y demás, que se va complicando el nivel, ¿no? Esto ya será un repaso de cálculo uno, podríamos decir, pero en la siguiente ya vamos a meterle mm, compuestas implícitas y derivadas de orden superior. Hasta aquí pausaremos.